actividad de la piscicultura marina y su producción en jaulas flotantes en Venezuela. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Y su piscicultura marina, la producción de jaulas flotantes en Venezuela. Venezuela posee una superficie continental e insular de 916.445 kilómetros cuadrados, de los cuales 915.169 kilómetros cuadrados corresponde al territorio continental. Y 1.276 kilómetros cuadrados de territorios insulares, lo que nos incluye los 98.500 kilómetros cuadrados de plataforma continental. Bueno, esto es algo que muchos de aquí que vimos la cátedra de oceanografía ya tenemos ya al menos una base en ello. De esa superficie que tenemos nosotros de espacio marino, podemos entrar a una selección del área. Un área con accesibilidad, un área con oleaje, un área con aguas claras, productivas, con suficiente productividad primaria. Corrientes marinas, oxígeno disuelto, lo que compone un estado como tal de completa armonía del medio ambiente para el cultivo, que es lo que implica también trabajar con las jaulas flotantes para hacer la producción en su propio medio marino los peces. ¿Qué vamos a seleccionar en esa área? Bueno, tener una profundidad óptima, un distanciamiento de la costa o de la orilla como tal, la profundidad de las jaulas con respecto a la profundidad del mar. Tener una profundidad acorde al tipo de especie que vamos a trabajar. Muchos dicen, bueno, la cobia es un pez pelágico. Es verdad, la cobia es un pez pelágico, lo que necesita es mucho más amplitud de espacio en diámetro, más que en profundidad, a diferencia de cuando se va a trabajar con pargos o meros, aunque ya hay experiencias aquí que se han trabajado con meros también. En la isla de Margarita tenemos bastante, tenemos diversas playas allí que nos podrían servir. En este momento voy a trabajar con dos de allí, voy a mencionar dos, debido a que el mismo profesor Jesús Rosa, mi tío, me dijo, bueno, si vas a hablar todo eso, te va a ir todo el día a mencionar todas esas playas y mencionar todas las cualidades buenas que tiene. Pero bueno, vamos a hablar con esta primero de Playa Constanza, que ya a 300 metros, 200 metros de la costa, ya tenemos profundidad de entre 7 metros y 12 metros de profundidad, suficiente para trabajar con diversas especies, desde cobia hasta pargos también. La isla de Cubagua, en su bahía de Charagato, en donde hicimos el trabajo con cobia, con pargos, junto con la dirección del profesor Jesús Rosas, en donde estuvimos varios estudiantes de la Francisco de Miranda. Aprendimos allá a construir las jaulas, a instalarlas, a hacerle mantenimiento, a incluir los peces, a hacerle muestreo a los peces, una variedad de actividades que estuvimos desarrollando allí. La playa como tal de Cumaná, también que es muy importante. Aquí se me atravesó esta. La playa Tucucharo y la Fragata, que es idónea, donde están estas jaulas. Son aguas bastante calmas, tienen profundidad muy cerca de la costa, de la orilla. Fácil para hacerle las observaciones respectivas, hacer
rápido algún tipo de emergencia, hacerle el auxilio. Realizar las maniobras como tal, la claridad también de las aguas para poder hacerle mantenimiento si tiene alguna rotura. Eso es algo primordial y algo que es a diario que se tiene que hacerse el buceo. En la península de Paraguaná también contamos con diversas áreas muy perfectas para el cultivo. Una de las que me encantó fue esta, en Maravén, por detrás del Hotel Cardón. Son profundidades ya 50 metros de la orilla de la playa, ya tiene profundidades ya de entre 3 metros y 5 metros. Ya a 200 metros de la playa ya tiene hasta 10 brazadas de profundidad, 8 brazadas. Cuestión de la que resulta ser perfecta por distancia y profundidad. Aparte de que esa zona funciona como una guardería de alevines. Allí, en diversos buceos que realizamos, observamos muchos alevines de diversas especies. Entre ellas la de pargo dientón, guanapo, rabo rubio, logramos observar allí. El sector La Aurora, Santa Cruz de los Taques, también tiene muy buenas profundidades allí. Ya hasta 4 brazadas de profundidad muy cerca de la costa también, en la que se puede realizar trabajos tranquilos allí porque son aguas bastante calmas. Y la que no podemos dejar de mencionar, la parte del lado de Amuay, cerca del astillero de Astinave, en donde se está estableciendo allí la estación biológica de Faro. Está todavía en construcción, esperando para volver a reiniciar ahí las actividades y hacer producción de peces allí. Colocar de nuevo las jaulitas allá en Amuay. Tengo un área que especie pudiera cultivar. Cultivo de los peces. ¿Qué más necesito saber? En un cultivo de jaulas. Si son jaulas flotantes. ¿Qué necesito saber para realizar, para construir? Necesitamos condiciones ideales. Aguas tranquilas. Crestas de las olas que no superen más del metro. Tamaño acorde de las jaulas, dependiendo de la especie que vamos a cultivar. Tiene que ser algo en la que podamos tener una gran cantidad de animales para engordar y que sea rentable el trabajo. Especificaciones, si vamos a trabajar con animales demersales, pelágicos o de media agua. Y por supuesto, no cabe mencionar allí las especies adaptables que se puedan mantenerse en confinamiento, puedan convivir allí juntas como si fuera un cardumen también. Mantenimiento, esto es algo que es a diario, porque las jaulas están en su medio natural, crecen algas, se le pegan bastante cirrípidos, bastante conchas, y eso es un mantenimiento que es prácticamente a diario. Una semana de descuido y eso es una colonización bastante grande. Vamos a mencionar la parte de jaula sumergible, pero no nos vamos a enfatizar mucho en ella. Pero para hacerle mención, ya que por allí me dijeron que en Gran Macos, en Chichiriviche, trabajaron con una jaulita sumergible. Entonces vamos a hacerle mención a ello. Que pueda generar una buena confianza en la inversión. Y el caso de la alimentación también, que eso es un ítem que se tiene que mencionar porque se tiene que ser creativo para alimentarse en una jaula que está sumergida. La inversión en el cultivo es algo que, por supuesto, tiene que generar mucha confianza.
Y por supuesto, no genera mucho gasto con caso de las camaroneras por la construcción de las instalaciones. También para hacerle su seguimiento en los parámetros físico-químicos, ya que están en medio natural, no necesita estar con tanta emergencia en ello, porque genera también un recambio continuo mediante el oleaje. Las jaulas flotantes como tal, debe estar en condiciones ideales, vientos y oleaje, topografía idónea y limpia, en este caso que no haya rocas, corales por debajo de ella. Tamaño ideal, una distribución del espacio de la especie en metros cúbicos, que eso por lo menos se tiene que hacer una siembra o tener una especificación de 10 kilos por metro cúbico en cada jaula. Aquí las tuvimos trabajando con 1005 metros cúbicos, hasta una capacidad de 10 kilos por metro cúbico. El diámetro, profundidad, acorde al tipo de especie. Entre más diámetro, precisa más si es una especie pelágica. Y profundidad, por supuesto, si es una especie demersal. Entre las especificaciones, el hilo que se recomienda usar para las redes, que sea hilo 21, resistente a condiciones ambientales, preferiblemente esférica para que los peces puedan aprovechar todo el espacio como tal de circunferencia en el nado y no se pierde espacio como tal cuando son jaulas cuadradas. Y una especie adaptable, que presente rentabilidad, buen factor de conversión y especie comercial, que sea de fácil venta. Entre las jaulas sumergibles, por supuesto, aquí se estuvo trabajando con unas jaulas sumergibles hace años, pero en vista de que esas especies que se estuvieron trabajando no engordaban rápido, se dice que se abandonó y que se va a reactivar ahora dentro de poco. Veremos en eso también aquí, no aquí en esta empresa, en otra empresa más al nordeste. Y por supuesto también necesita condiciones ideales durante todo el año, ya que el ingreso, la observación, la alimentación y toda esa inversión se tiene que hacer ya dentro, en inmersiones. Esos son buceos a diario para buscarse roturas, para buscarse hacerle mantenimiento, mantenerlas limpias, para que haga el recambio completo del agua todo el día, todos los días. Y por supuesto tiene que tener un personal calificado en el área de buceo y buceo autónomo. El mantenimiento que nunca debe de faltar, que ya lo mencioné también. Nunca debe de faltar. Esto es algo que forma parte de la inversión, forma parte de las tareas diarias. Se tiene que tener personal, se tiene que tener disciplina en ello. Cuando se pierde el hacer el mantenimiento, se puede perder una gran cantidad de productos, de peces, y esos son kilogramos que está perdiendo la empresa. Y siempre cuando uno logra salir, otros más los acompañan. Que tiene que ser una programación constante, una observación continua, vigilancia y resguardo. Lo bueno de estas jaulas sumergibles es que no llegan ladrones. Un reemplazo inmediato cuando se trate de alguna pieza de algunas redes, hacerse el reemplazo o hacerse el parchado. Y por supuesto, el número de cilindros para buceo. Eso es inmediato. Es un cultivo económico, a diferencia de los cultivos en tierra, que son grandes inversiones para hacer una piscina. En este se puede hacer una menor inversión y con un rápido reembolso, una rápida ganancia también.
La construcción de las instalaciones completamente en plástico. Tiene un tiempo, un mantenimiento y una construcción. La limpieza también resulta ser mucho más económica. Se pueden limpiar entre 2 o 3 personas. Una rápida construcción. Ya es no es cuestión de meses, puede ser de pocas semanas. Los parámetros físico-químicos, la inversión es menor. Solo se tiene que hacerse observaciones como tal de lo que es la temperatura. Eso sí es a diario, temperatura. El oxígeno, si las personas quieren hacer algún tipo de base de datos, en tener una cantidad de data sobre la oxigenación diaria. El intercambio continuo de oxígeno disuelto y el pH, que eso ya he mencionado varias veces mediante el oleaje y las corrientes marinas. Un recambio continuo, mayor aprovechamiento de su sistema, sin control de la salinidad. Y bueno, ¿qué especie podríamos cultivar? Si es pelágico, si es de media agua, si es demersal. ¿Qué especies serían idóneas? Si es nativa, autóctona, endémica, exótica versus migrante. Migrante ya vamos a hablar de lo que es la anchoa, de lo que es la lisa, el jurel, que son especies que pasan una vez al año. Que produzca una buena demanda en el mercado o crear una demanda de esa especie. Caso como es la cobia, poco conocida por muchos, conocida por algunos, pero quienes la conocen saben qué precio darle y saben guardarla para momentos en especial para las personas, sobre todo los pescadores. Especie conocida, poco común o muy común, pero poca captura, caso de las especies que migran. Buena adaptación, con una buena tasa de conversión, adaptable a confinamiento, supervivencia, crecimiento y un factor de conversión económica, que es lo que llevaría es el precio del mercado, el valor en mercado, precio del alimento y la competición con la pesca, que no creará tanta competición con la pesca, y si la va a crear, sería una competición ya por el precio también, en el ofrecimiento en el mercado. Entre estas especies tenemos estas que ya se han trabajado en Venezuela. La cobia, las especies de pargo, la anchoa la trabajamos allá en Cubagua, luego se trabajó allá en Amuay. En ella resulta muy curioso porque el trabajo que se realizó con la anchoa en Amuay, en tan solo 6 meses de haberse colocado de 250 a 300 gramos, en tan solo 6 meses ya las anchoas pesaban 900 y hasta 1 kilo. Pero por causa de un derrame petrolero allá se le murieron las anchoas al señor Paulo González, que tenía ya en su jaula. Y bueno, hacemos mención aquí del mero, que ya existe una tecnología como tal, plasmada, y que en función a ello faltaría realizar ese trabajo allá en Venezuela, cerrar ese proceso, cerrar ese ciclo. Pero ya se ha logrado la inducción al desove, ya se ha logrado el engorde, solo que no engorda tan rápido como los otros peces. Tarda, en un año puede crecer hasta 200, 300 gramos. Especies con potencial, pero necesitan más investigación, trabajadas, por cierto, allá en Cubagua, con la dirección del profesor Jesús Rosas. Luyano Análisis y las especies de pámpanos que tenemos aquí mencionados. Incluso la lisa fue trabajada también allá en la isla de Cubagua.
trabajé algunas de estas especies con el profesor Jesús Rosa en el 2009, más que todo con las especies de pargos. Un dato curioso de ello es que cuando llegaron más estudiantes de la Universidad Francisco de Miranda, el profesor Jesús Rosa se le había llenado la estación biológica de tantos estudiantes, entre los de La Salle, La Udo, Francisco de Miranda, que el que tenía más tiempo allí era yo en ese momento, y me dijo para que lo apoyara. Y tuve que agarrar a los estudiantes de la Francisco junto conmigo para ponernos a construir nosotros las aulas, mientras que el profesor estaba atendiendo la avicultura. ¿Dónde podríamos adquirir estos alevines si quisiera cultivarlo? FIDAES es una gran mano en la que tenemos nosotros allá. Ahorita se necesita hacerse una inversión buena en su laboratorio de Guacarapo. En verdad, se tenía personal allí calificado y se podría hacer una fuente de abastecimiento de larvas y de alevines para otras granjas que se quisieran colocar. Haría falta mencionar también la estación IDEA de Mochima, con instalaciones maravillosas, espaciosas, una tecnología, podría decir que hasta podría competir con laboratorios de aquí de Brasil. Y en cuanto a instalaciones y la tecnología que tenía antiguamente en la reproducción de la paguara, y todavía la estación IDEA estaría al tope y aparte de la capacitación de su personal. Eso es algo que se tiene allí, debería rescatarse para obtener y producción y abastecer otros mercados. Ya eso sería una entrada también para esa institución. El laboratorio de Gran Macost, en el estado Vargas, con instalaciones idóneas. Allá se llevaron unas unas cuantas larvas de la isla de Cubagua para hacerse allá el desarrollo larval y el alevinaje. La estación biológica Fernando Servigón del Instituto de Investigaciones Científicas, en la isla de Cubagua. En el caso internacional, tendríamos ya un enlace con Redemar Alevino, que es en donde hacen la reproducción y la venta de alevinos de la cobia. ¿Cómo alimentar estas especies? Existen estas dos maneras de alimentar, con alimentos formulados ya de empresas y con alimento troceado de pesca de descarte. Cuando aquí ya nos quedamos sin alimento por causa de la pandemia, tuvimos que optar por la sardina picada para alimentar. Ya tengo en cuenta quiénes podrían proveerme de las especies de las larvas. Debo conocer cómo es la jaula que debo de usar. Las jaulas flotantes, como tal, son estructuras de plástico, tubería de 8 pulgadas de grosor. Los componentes como tal, las redes de 1 pulgada, sin nudos preferencialmente. Estos son los bracts, son componentes que le dan la suspensión por encima del agua para evitar que los peces puedan saltar, como también otros peces de afuera puedan saltar hacia adentro. En una ocasión, cuando estuvimos trabajando con los alevines, que antes de colocarlo en la jaula más grande, encontramos adentro un marao, una aguja, que había saltado y había caído dentro. Cuando fuimos a alimentar es que lo vimos ese pez adentro. Y lo que nos costó sacarlo fue grande. Ajá, las instalaciones flotantes
para engordar estas especies. En la foto que tenemos aquí arriba tenemos al señor Paulo González, al señor Paulito, de allá de la bahía de Amuay, cuando hizo su jaula y trabajó con las anchoas. Estas de abajo son jaulas de aquí, de la isla de Bucio, y tenemos al profesor Jesús Rosa, que está haciendo una jaula para levines allí. Y esta jaula que tenemos, que es para los reproductores de las cobias. Esta máquina fue la que usamos nosotros para hacer la soldadura. No usamos las uniones tracer, sino que usamos soldadura plástica, que es la termofusión, para poder pegarla. Cosa que es mucho más confiable. Mucho más confiable que sea soldada entre sus extremos, que usar las uniones tracer. Y las jaulas terminadas aquí. Antecedentes potenciales en Venezuela para el cultivo de los peces marinos en jaulas flotantes. En Cubagua, por supuesto, el profesor Jesús Rosa obtuvo allí, obtuvimos allí varias especies de pargos en las que se hizo reproducción. En esta tenemos ahí al profesor con sus cobias, que las colocó de 250 a 280 gramos, y al año ya tenían 8 kilos 600, y la que menos tenía 7 kilos 500. Los estudiantes de la Francisco de Miranda haciendo la construcción de la jaula. Y bueno, las instrucciones que nos daba el profesor Jesús Rosa. En Amuay, por supuesto, ya con los estudiantes de la Francisco de Miranda, que me había llevado para allá, para Amuay. Entonces, allá decidimos tener clases allá, más que todos los días sábados, en cuanto a construcción de las jaulas, en cuanto a lo que es la biometría. Tuvimos en ese momento pargos, paguaras, el adiestramiento para la construcción de las jaulas, entre ellos también la búsqueda de los juveniles. En NASA estuvimos buscándolos para colocarlos allí. El señor Paulo González, quien estuvo apoyándonos bastante, y él tuvo una participación incondicional en la construcción de las jaulas y también en el trabajo de la alimentación, en todo en general, ya que el sueño que tiene el señor Paulo González es de sacar producción allá de anchoa. Tucuchar, la fragata, donde trabajó el amigo licenciado Almir Márquez con la paguara, que fue muy exitoso ese trabajo, solo que ahora se necesita darle más continuidad al respecto. Y la cosecha. Son pargos dientón, extraídos de la jaula flotante de allá de Cubagua, producido por el profesor Jesús Rosa. Entre ellos esto es un reproductor de rabo rubio. Las cobias que tenía el profesor Jesús Rosa. Esto es parte de lo que sacamos también de allá de las jaulas de Amuay. Y bueno, una muestra de los peces que sacamos aquí en la facenda marina en la isla de Bucio. Ventajas de la pesca. Disculpa un momentico, Argenis, por favor. Hay una persona que tiene un micrófono abierto y está dando Creo que mucho está ruido. donde está Argenis, Mario. Ah, ok. Entonces, continúa, Argenis, disculpa la interrupción. Ok, gracias, Mar. Las ventajas a la pesca artesanal. Como tal, las jaulas funcionan como un DAP. Para quienes vieron el video que posteé temprano en el grupo, que eso era algo así como abonar el terreno, que es uno de los tabús que tienen los pescadores. Y fue una
una de las discusiones más grandes que tuvimos muchas veces, que para convencerlos de que las jaulas no le iba a correr, no iba a hacer que no pasara la lisa y el jurel en esas bahías. Entonces, es que no lo va a correr. Más bien eso es lo que puedes acercarlo. Y hasta hacer que perduren un poco más en su llegada a la bahía. Entonces, cuando ya mostré este video para ellos hace tiempo, ellos se dieron ya con otra idea, que fueron cuando le dieron el apoyo al señor Paulo González. Lo único que tiene que hacer es cambiar ahora, si se va a trabajar con jaulas y ellos quieren pescar cerca, ya tener otro tipo de arte de pesca. Usar nazas, usar anzuelos, usar palangres, que si se van a usar redes o los trenes, ya sería hacia los extremos, ya sería hacia el extremo de la bahía o ya sería cerca de las jaulas. Cuestión de aprovechar la mayor cantidad de peces que quieran ellos pescar. Las nazas como tal, porque siempre abajo de las jaulas va a haber una colonización. Siempre va a existir pargo, siempre va a existir cangrejos, siempre va a existir meros. En Amuay se colocaron nazas debajo de las jaulas y se pudo agarrar también bastante peces, más que todo pargo. Entre 10 peces que se agarraban allí, 2 eran meros, 5 eran pargos, otros eran las famosas cagalonas. Y es algo que va a existir una pequeña resistencia o va a existir resistencia al principio, pero ya con mostrar, ya con haber tenido cierto tipo de conversación, ya pueden darse ellos hasta como participantes de ese trabajo, caso como el señor Paulo González. Alianza con otras fuentes de trabajo en el área de procesamiento, marinado, fileteado, escabeche, que se abren otras fuentes de trabajo como tal, que en el área como tal hasta los que venden el hielo. En esto no preciso mucho mencionarlo porque ya sabemos ya que, y más de uno va a decir que ya tiene hambre a esta hora, a las 11 o 12 del mediodía. Que no cabe mencionar las operadoras turísticas de la zona y sus restauranticos en la playa. Bueno, para ir concluyendo, como conclusiones podemos decir que son instalaciones son fácil de instalar, fácil mantenimiento y bastante económico. Pueden ser reemplazadas sus partes. Se puede trabajar en su área natural y con una gran diversidad de especies como las que ya mencionamos. Tenemos esas especies ya estudiadas y ya se ha trabajado con ellas. Una menor inversión en tierra, por supuesto. Fácil cosechar también, porque se puede decirse ya para la venta que se tiene una cierta cantidad de peces y se puede ya ofrecer antes de matarse. Producción sin riesgo al ecosistema, porque es una de las acuiculturas más amigables al ecosistema marino. Y lo que me dice mi tío Lucas Albornoz, se necesitan buenas políticas para la producción, el área de seguridad, enlaces del Estado con producción privada, en este caso lo que son los laboratorios, para que puedan enlazarse con las empresas para venderle los alevines. Y el caso de la apertura de empresas alternativas, por supuesto, que ya de una tarea se llevaría a la otra, que son las logísticas.
Como por ejemplo, en este caso, el barco que tuvimos allí, que nos hizo la tarea de ayudarnos con la cosecha, con esa cesta. Allí en esa jaulita, en lo que quedó, porque ya habíamos hecho varias cosechas parciales, ahí sacamos aproximadamente unas 7 toneladas. Entre las recomendaciones, bueno, procurar especies que sean de rápido crecimiento, usar bahías cerradas. Una de las bahías que más me ha gustado ha sido la de Maravén. En el caso de la isla de Margarita, el profesor Jesús Rosa me dice que no la mencione porque allá trabajan con la sardina, pero la playa de Manzanillo para mí es maravillosa. Aguas tranquilas, aguas claras, y podrían trabajarse allí tranquilamente con jaula, ya que allá trabajan mucho con la sardina. Usar jaulas cilíndricas para que puedan aprovechar la mayor cantidad de espacio y nado los peces. Una actividad económica para el país, mejorar planes de seguridad, invertir en la investigación y profesionales. En este caso ya sería, por ejemplo, las estaciones de Fernando Servigón en Cubagua. Ya sería con ideas, reactivar los laboratorios y establecer las alianzas con el Estado y los productores privados. Eso es algo que hoy en día estamos necesitando mucho en Venezuela. Y bueno, mis agradecimientos a las personas que están aquí. Hay más personas, pero no cabrían más aquí las fotos. El señor que tenemos aquí a nuestra derecha, en la parte superior, es el señor Paulo González de la comunidad de Amoay. Bueno, muchas gracias.